Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos por este pequeño recorrido realizado por estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública. Contamos con Alejandra Osa, Valentina Sandoval, Laura Roda y mi persona quien les habla, Lady Zapa. También contaremos con la ayuda de Iván Padilla, quien llevará nuestro recorrido, donde estaremos tocando temas de corrupción y violencia política. Bueno, Valentina, comenzaremos contigo. ¿Cómo se conoce el clientelismo? ¿Qué diferencia o similitud establece entre el clientelismo y la corrupción? Yo soy Valentina Sandoval y responderé esta pregunta principalmente con la lectura de La Refundación de la Patria, la cual nos habla del paramilitarismo, en donde nos dicen que son actores políticos armados que usan la violencia para cumplir sus objetivos, que son como darle fin a la extradición, el tráfico de drogas ilícito y la violencia contra las guerrillas, que es como su principal enemigo. En el momento en que éste trasciende a la parapolítica, logran controlar las elecciones por medio de la compra de votos para que los actores políticos que ellos apoyan le paguen de alguna manera con favores, como que se le queden impunes las acciones violentas que ellos han hecho. Me pregunto si esto es una forma de corrupción o de clientelismo. Para esto voy a dar una breve definición de qué es la corrupción, la cual es un comportamiento que se desvía de los poderes formales violando ciertas reglas, las cuales están constituidas en el Código Penal. Otra definición es que estos abusan del poder para obtener de cierta manera beneficios privados. Esto según la lectura sobre la corrupción en Colombia. Ahora bien, la definición del clientelismo, según Francisco Leal, está apoyado en relaciones igualmente de intercambio, pero se basan en la desigualdad, en donde un actor le proporciona bienes, ya sean materiales o no, al cliente, por decirlo así. Y este cliente le paga al que le proporciona esos bienes por medio de la lealtad o apoyando a ese partido, y entre otros. Ahora bien, las diferencias entre corrupción y clientelismo es que en la corrupción ganan las dos partes por igual, mientras que en el clientelismo una parte siempre gana más que la otra. La otra es que la corrupción se va más inclinada hacia los comportamientos ilegales que tienen estos. Van en la ley, como lo dije anteriormente. Y el clientelismo no son acciones ilegales, va más por el lado del comportamiento moral que tenga la persona. Ya tomado como un ejemplo de clientelismo, voy a dar una breve explicación sobre los casos de corrupción. Bueno, entonces, según la lectura de Daniel Coronel, Sobrados de Lote, en resumidas palabras, en los gobiernos de San Pedro y Pastrana fueron asesinados 54 líderes sociales, defensores de los derechos humanos. Un ejemplo de ellos era Umaña Mendoza, quien denunciaba a los militares involucrados en las desapariciones del Palacio de Justicia. Otro ejemplo, Jesús María Valle, quien denunció el actuar de las guerrillas en Antioquia y la supuesta complicidad de Uribe en los años 80. También se creó el Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, el cual dentro tenía un grupo llamado el G3, que estaba en contra de las ONG y en contra de los derechos humanos. El pecado, por decirlo así, era darle voz a las víctimas de esa violencia. Alejandra, ¿qué opinas al respecto? Bueno, tomando como referencia la lectura del sistema político del clientelismo de Eduardo Leal, yo comparto la definición que él ofrece, en donde se establece que el clientelismo es propio de relaciones sociales de cualquier naturaleza y no solamente de las del tipo político. Según Jaime Arocha, un autor que cita Leal, el clientelismo se activa por la inseguridad social que se genera por la escasez de algún factor de producción y también se asocia con características tradicionales como el autoritarismo y el paternalismo. La lealtad y la fidelidad como base de la contraprestación de los servicios constituyen los valores sociales que le dan continuidad ideológica al clientelismo.
Un ejemplo en Colombia puede ser el bipartidismo, ya que en el texto de Leal se entiende el clientelismo como un medio principal para que los dos partidos tradicionales que surgieron en el siglo XIX puedan continuar con el control del régimen político, o sea que a las pautas establecidas para ejercer el poder. El control del bipartidismo sobre la administración del Estado condujo a que la clase política tendiera a hacer un uso indiscriminado de los recursos estatales. Ahora bien, yo quisiera señalar algunas características de ambos conceptos y posterior a ello presentar una similitud. Con respecto al clientelismo, tenemos la manipulación de los puestos públicos en los favores personales con los recursos del Estado o la transgresión ética o moral y pérdida de los valores sociales y materialización en costumbres y en la corrupción. Con respecto a la corrupción, tenemos dar o exigir dinero u otra utilidad para que se realicen u omitan acciones propias del cargo de un funcionario público o dar trato de favor en familiares o amigos para otorgar cargos o empleos públicos. Es de naturaleza encubierta y secreta. A manera de similitud, el clientelismo se identificó con el aprovechamiento del poder para obtener ventajas electorales de tipo personal y la corrupción es el abuso o desviación del poder confiado para beneficio privado. Entonces, como se puede ver en ambos casos, es evidente el aprovechamiento del poder con beneficio personal o privado. Por otro lado, a manera de ejemplificación, me permito traer a colación la lectura de las perlas uribistas que nos ofrece un ejemplo de corrupción. Me refiero a lo sucedido el 8 de septiembre del 2003, en donde Felipe Lleras Zuleta dice que el presidente Álvaro Uribe, cuando se dirigió a la tropa en la Escuela Superior de Guerra, pronunció un discurso violento y descalificador en contra del movimiento de la defensa de los derechos humanos. Pues el presidente con su discurso ubicó al movimiento de defensa de los derechos humanos como parte de la organización del enemigo. Y esto causó que los sectores más reaccionarios dentro de los organismos de seguridad entendieran esto como una luz verde. Algo muy curioso es que parece dar evidencia de esto fue una iniciativa del presidente Uribe, que fue un gran impulsor y creador de la estrategia de seguridad de las llamadas cooperativas Convivir. Y esta estrategia fue denunciada por los defensores de los derechos humanos y las oficinas de las Naciones Unidas de Colombia porque señalaban que esta propuesta involucraría a civiles en el conflicto y podía prestarse para legalizar a grupos paramilitares. Y evidentemente en Urabá los paramilitares, gracias a las Convivir, asignaron a 3.000 personas. Y lo interesante es que el presidente Uribe afirma desconocer la operación más grande llevada a cabo por su policía en contra de los derechos humanos. Esto es bastante curioso porque, siendo que el presidente tuvo la iniciativa de estas cooperativas, no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo a nivel social. Laura, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, para empezar con esta pregunta, con la respuesta a esta pregunta, vamos a hacer, voy a dar una definición de clientelismo y corrupción en el que pues también se explica con base en ejemplos más o menos en qué trata y cómo se representa en Colombia. Entonces, pues el clientelismo, como no lo define Leal, o más bien pues como cita una de las definiciones más relevantes para él, dice que pues es un intercambio interpersonal en el que se representa también un amiguismo instrumental. En este pues existen unos individuos en el que el individuo con más estatus socioeconómico ofrece unos recursos y unas influencias a una persona con menos estatus económico. Esta a su vez pues responde con favores personales y pues también pues a favor de la otra persona. Entonces aquí en este caso se recibe como un beneficio mutuo, ya pues haciendo este tipo de trámites que son un poco ilícitos. Bueno, en este caso pues también se representa mucho el sectarismo político y económico. Bueno, para dar este ejemplo de clientelismo se va a traer a colación una investigación de Claudia López y que pues esta fue profundizada luego por profesores de la Universidad de Massachusetts
y de la Universidad de Harvard. Entonces, pues aquí lo que se dio, bueno, los resultados de esto, las conclusiones más relevantes que se dieron, es que los paramilitares tenían pues unas preferencias políticas y también pues que asimismo cuando se daba este favor político era contraproducente o que afectaba más a la situación de la presencia del paramilitarismo, porque los políticos estando ya dentro del Parlamento no tenían los incentivos suficientes para eliminarlos. Bueno, entonces aquí lo que se da es que los paramilitares ofrecen unos votos, o bueno, más bien le dan unos votos a las personas a los políticos que se los solicitaron, y estos políticos cuando llegan al Parlamento promueven leyes que favorezcan sus intereses. Bueno, para dar una pequeña definición sobre corrupción, voy a traer a colación una definición que trae Josep Lapalombara, que dice que la corrupción es una forma o un comportamiento del funcionario público en el que, este funcionario público puede ser designado o ganado por elección, y lo que pasa es que en el ejercicio de sus funciones desvía sus funciones hacia un beneficio propio o un beneficio de un tercero privado. Aquí voy a dar un ejemplo de una investigación que también hizo Daniel Coronel. En esta investigación llamada Sobrados de Lote, se investiga a los hermanos Uribe, que es pues Tomás Uribe y Jerónimo Uribe, los cuales multiplican por 100 uno de sus negocios más o menos del año 2006 al año 2008. Que pues esto pues lo lograron hacer gracias a que varios funcionarios del gobierno tomaron unas decisiones que pues le favorecían a esos negocios, y pues que también hacían parte del gobierno presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Una de las similitudes que se dan entre clientelismo y corrupción es que ambas se pueden dar en el sector público o privado, y ambas pueden ser también dadas por un tercero, o sea, se puede involucrar un tercero para cometer estos actos. Bueno, y una de las diferencias es que en el clientelismo se da un beneficio mutuo entre la persona civil y el funcionario, o sea, entre los dos que cooperan, pero pues usualmente el que más toma de la tajada es el funcionario. Y en la corrupción se da como una cooperación más entre funcionarios, y es para un beneficio netamente individual o de un privado. Lady, danos tu opinión. Eduardo Leal nos dice que el sistema político del clientelismo es un tema especialmente visto en coyunturas electorales. Cuando hablamos del clientelismo nos referimos a prácticas relacionadas con la manipulación de puestos públicos y también cuando se utilizan recursos del Estado en beneficio personal. Esas son unas graves faltas de ética. Hay autores como Tipin que nos dice que eso aparece en un escenario donde tenemos dos actores, un actor A y un actor B, donde el actor A es el que tiene ciertas necesidades a las que está subordinado y que el actor B puede resolver porque tiene cierto poder para resolver las necesidades que las instituciones dominantes del sistema no han resolvido. Esto es una relación asimétrica debido a que como el actor B tiene cierto poder, puede incidir demasiado en el actor A y ese no se puede negar. Por ejemplo, cuando el actor B le ofrece la compra del voto al actor A por 300.000 pesos, en cualquier momento ese dinero el actor A se va a ir, mientras que el actor B se lo seguirá triplicando, cuatriplicando muchas veces más. Entender el sistema político del clientelismo en Colombia es entender las crisis políticas por las que muchas veces ha tenido que pasar el país. Además de que la cultura del clientelismo está fundamentada en el favoritismo, en el cumplimiento de las reglas, está totalmente alejado de la legalidad. Además que eso también lo podemos ver en un tipo de pirámide en la que siempre en la punta tenemos a las clases altas de la sociedad y en la base tenemos a la clase media. Es por ese motivo que no hay que entender el clientelismo como algo separado o diferente de la corrupción, sino simplemente como un brazo más de esta. Hay autoras como María Newman Pont y María Paula Ángel, quienes nos dicen que para que haya corrupción es necesario que haya un actor público y un actor privado. Y hay otros autores que apoyan esas ideas, como lo son Víctor Tanzi, José Miun,
John Kramer y José Lavampora, quienes en sus definiciones utilizan aún la idea de un funcionario público quien desvía sus funciones en beneficio privado, en beneficio personal. Aquí es clave entender que para que se dé la corrupción se necesita tener cierto poder de incidencia para poder para poder desviar algunas gestiones y así poder conseguir ese beneficio, esa ganancia personal. Es por eso que muchos funcionarios públicos deciden recibir sobornos, cobrar coimas para realizar ciertas acciones. Algo interesante es la pregunta de por qué se ofrece un soborno. Muchas veces los sobornos se ofrecen porque los trámites son muy demorados, son muy engorrosos y hay muchos empresarios que opinan que ellos prefieren pagar un soborno a perder un negocio. Algo interesante también que notar es que Transparencia Internacional en el año 2016 realizó una encuesta sobre los países corruptos y Colombia de los 176 países evaluados ocupó el puesto 90 con un puntaje de 37 puntos. Además, algo grave que notar es que entre los temas de interés de los colombianos, la corrupción siempre ha ocupado uno de los últimos lugares. En el 2015, en una encuesta realizada del nivel de importancia que le daban a ciertos asuntos los colombianos, en primer lugar estaba el desempleo, en segundo lugar la seguridad pública, entre otras, y la corrupción ocupó el último lugar. Eso es un tema que se debería cambiar. Valentina, ¿qué estrategias consideras pertinentes para combatir la corrupción en Colombia? Bueno, muchas gracias nuevamente. En esta pregunta la respondí por medio de la lectura sobre la corrupción en Colombia en marco conceptual y diagnóstico, la cual nos dice que en Colombia se evidencia una corrupción que se basa en el abuso y en el desvío del poder. También nos dicen que hay diferentes tipos de corrupción. Uno de ellos es como el dar y el recibir dinero ilícito, y yo diría que como el más famoso es de que se otorguen los cargos o puestos públicos a los familiares o amigos más cercanos. También si están solicitando un papel o alguna cosa, los realicen más rápido por el simplemente hecho de ser alguien cercano. Por otro lado, los oficiales que esperan regalos como prerequisitos para que en los procesos que ellos están haciendo se realicen más rápido. Y el más importante para mí es cuando los oficiales y nosotros mismos, los ciudadanos, ignoramos estos casos de corrupción y no son denunciados. Pese a esto, Colombia ha hecho unas estrategias para que se evite esta corrupción, a pesar de la debilidad institucional que tiene el Estado. Entonces, la primera es la Agencia Nacional de Contratación Pública con la entidad de Colombia Compra Eficiente, el cual tiene como objetivo que se desarrollen con transparencia y eficacia las contrataciones públicas para que así los recursos del Estado sean manejados de una manera correcta. En la lectura de estrategias anticorrupción hay una propuesta de Chile que nos dice que debemos fortalecer la unidad encargada de promover las políticas de transparencia y moralidad al interior de la administración, esta dotándola de una mayor voz. Sí es cierto que acá tenemos la Secretaría de Transparencia, la cual está dentro de la Presidencia de la República, pero esta no está dotada de una voz en tema tanto presupuestal como decisional. Y para mí la que me parece importante es el Estatuto Anticorrupción, el cual como objetivo combate la corrupción, también que no se tengan como brechas abiertas sobre que los políticos puedan utilizar la ley a su favor y generar así pues acciones de corrupción. Alejandra, ¿cuáles consideras pertinentes? Bueno, teniendo en cuenta que Colombia es un estado débil y que no ha logrado instalar una cultura ciudadana o de legalidad, en donde han prevalecido un conjunto de prácticas clientelistas y mafiosas que reproducen una cultura del desacato propicia para cultivar la corrupción, y por otro lado un Estado con espacios monopólicos de generación de rentas económicas en cuya adjudicación los políticos y los funcionarios públicos gozan de un poder monopólico y discrecional,
Yo considero que el diagnóstico que presenta el texto de Fedesarrollo, realizado por Viviana y María Paula Ángel Arango, es muy acertado al establecer que la habilidad estatal es un ambiente favorable para que se dé la corrupción. Sin embargo, yo pienso que hay estrategias muy buenas que se han implementado para combatir la corrupción, como por ejemplo aquellas que están orientadas a la organización y articulación de los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado, la rendición de cuentas o las declaraciones de los candidatos en sus respectivas hojas de vida acerca de los procesos judiciales por delitos graves que hayan tenido, tales como la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y lavado de activos, en los que se encuentran comprendidos al momento de la postulación, como es el caso del Sistema de Información y Registro de Sanciones, a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que dan cuenta precisamente de estos hechos. Laura, ¿qué estrategias nos mencionarías tú? Como lo había mencionado antes, la corrupción es entendida como el comportamiento de un servidor público que desvía sus funciones hacia un beneficio personal, individual, y que pues también puede ser dirigido ese beneficio hacia un tercer privado que pues también tenga una relación con este funcionario público. Entonces, para responder esta pregunta lo voy a hacer con base en un documento de Fedesarrollo, el cual estudia las condiciones sociales, económicas y culturales de los países de Chile, Colombia y Perú, los cuales pues se prestan para pues también implementar unas políticas anticorrupción. Entonces, como por ejemplo, pues 3 de las condiciones sociales que pues yo creo que se repiten y son más relevantes entre estos 3 países, son que pues hay una debilidad institucional dentro del Estado, hay un sistema de partidos políticos muy poco sólido, o sea, no es sólido, y también que pues en las épocas del 60 y el 70 pues se da una explosión de economías ilegales en los que pues se basan en el narcotráfico, la minería y la tala ilegal, entre otros, y que pues estos han permitido que pues permanezca ahí esta corrupción. Una de las diferencias entre el sistema cultural y histórico es que pues aquí en Colombia el clientelismo se da de una forma mafiosa y armada. Bueno, entonces tomando como base algunas estrategias en Perú y en Chile, que a mí me parecen que son las que pues más se adaptarían en Colombia y que tal vez pues sí funcionarían. Bueno, una de ellas es crear un código de conducta por cada entidad para que cada funcionario lo cumpla correspondiente a sus funciones. La otra estrategia anticorrupción que me parece pertinente es exigir la aprobación y la aplicación de un curso de contabilidad y gestión financiera municipal para aquellos funcionarios que estén en el sector de contabilidad y que pues se haga un requisito permanente dentro de las instituciones. Lady, ¿tú qué nos tienes por decir? En estrategias anticorrupción tenemos autoras como Viviana Neumann y María Paula Ángel, quienes nos dan varias estrategias, como por ejemplo el fortalecimiento de una unidad política de transparencia. Ellas también nos hablan de la importancia de la rendición de cuenta, tanto en gestión de presupuesto y gestión de resultados. Ellas nos dicen que es fundamental que los directivos públicos realicen la rendición de cuenta anualmente. También los medios de comunicación juegan un papel importante debido a que permiten dar cuenta de una importancia de una cultura ciudadana y una cultura política para la lucha contra la corrupción. También es importante el incremento de las posibilidades de juzgamiento y condena a las conductas corruptas, pero la clave está en la rendición de cuentas que
permiten tener un tipo de gobierno abierto. Esa rendición de cuentas debe ser tanto de los funcionarios públicos como de los partidos. Algo interesante que ellas también nos comentaban era la idea de un programa de recompensa para recompensar a las personas que hicieran denuncias de corrupción en el sector público. Aquí en Colombia se trató de abordar esa idea en el 2016 cuando se presentó un proyecto de ley en el Congreso que buscaba la protección y la recompensa a las personas que denunciaran conductas corruptas en el gobierno nacional, pero lastimosamente esa idea fue archivada. Hablar de los muchos casos de corrupción en Colombia es muy complejo porque hay muchas formas en las que se presenta. Por ejemplo, tenemos el aprovechamiento de bienes públicos y de bienes de uso privado, que eso es un tipo de peculado culposo y peculado de uso que consiste en el incremento injustificado del patrimonio para sí o para un tercero, o simplemente aceptar que esto se dé. Esto hace parte del 18% de los casos de corrupción más presentados en Colombia. También tenemos el fraude, donde tenemos el prevaricato por acción u omisión y el interés indebido en la celebración de contratos. Aquí los funcionarios tienen ciertas actuaciones contrarias a las que les son debidas e encargadas. Eso se encuentra entre el 22% de los casos de corrupción más frecuentes en Colombia. Y también tenemos el tráfico de influencias por un servidor público o un particular, que consiste en realizar ciertas actividades para lograr cierto objetivo, como por ejemplo obligar a los subordinados o a los particulares a que respalden una campaña política. Hay muchos modos de corrupción presentes en Colombia. Valentina, ¿cómo ha golpeado la violencia a la población civil? ¿Cuáles medidas conoces que el gobierno ha implementado para menguar los daños causados a las víctimas y contribuir a la paz? Bueno, si bien es cierto que la población civil no ha tenido tanto impacto como lo ha tenido la población rural, ya que estos se han tenido que desplazar debido al miedo que le generan este tipo de violencias. También han tenido que inhibir las denuncias para que se genere justicia por lo dicho anteriormente. Bueno. Sin embargo, la población civil ha sido afectada a lo largo de los años en Colombia, ya que las guerrillas han hecho atentados, también han sido ejecuciones extrajudiciales, ataques directos y secuestros. Voy a dar 3 ejemplos breves. Entonces, el primero de una masacre que se obtuvo en Bojayá en el 2002, en el cual hubieron 72 muertos. Bueno, en los secuestros fue la larga duración de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada en el año 2002 y liberada en el año 2008. Por parte de los atentados, uno de los más grandes, por decirlo así, fue en el Club Nogal con un carro bomba en Bogotá en el año 2003, el cual dejó 36 muertos. Entonces, según la lectura de la contribución al conflicto armado en Colombia, se han constituido al menos 12 comisiones como herramientas para la superación de esta violencia y generar, de cierta manera, una paz. Como primero tenemos la Comisión Nacional sobre la Violencia del Centro de Memoria Histórica. La segunda, como la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, la cual fue firmada en La Habana el 21 de agosto de 2014 con el fin de dar la terminación de la violencia para que se generara la paz entre el gobierno y las FARC. Y en la lectura del 6º informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz, nos hablan sobre un plan de inversiones para la paz y el desarrollo, donde priorizan a las personas del campo, ya que han perdido muchos de ellos sus tierras a causa de esta violencia, para restituirles esas tierras y que no se las puedan de algún otro modo volver a quitar, ya que estos han generado las pobrezas económicas, también han dejado brechas abiertas sociales, y estas comisiones tratan de evitar eso. Alejandra, complementando la respuesta de Valentina,
¿Qué tendrías que decirnos tú? Bueno, hay que recordar que en el periodo de violencia se evidenció la muerte de muchísimos combatientes y civiles, desapariciones, secuestros, muchos de ellos causados por los paramilitares y la guerrilla, atendiendo al uso de cilindros bomba y acudiendo a pescas milagrosas y desplazamientos forzosos. Ante esto, se establece que la sociedad civil ha sido muy afectada en su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años se han realizado protestas en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto. Por ejemplo, las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros, representan un papel muy importante en estas manifestaciones. Teniendo en cuenta esto, considero que fue un impacto muy fuerte, pues muchas personas se quedaron con su familia incompleta a causa de la violencia, otras fueron desterrados y estos, entre otros hechos, han generado un gran resentimiento en las personas. En cuanto a las medidas implementadas por el gobierno para menguar el daño causado a estas víctimas, conozco el sexto informe de paz, cuyo reto es alcanzar programas de desarrollo territorial que no sea una sumatoria de obras y proyectos, sino que construya y reproduzca capacidades de concertación, ordenamiento y gestión del territorio. Esto implica la consideración de los enfoques transversales contenidos en el acuerdo final, es decir, étnico, de género y derechos de las mujeres y de reparaciones. Y algunas de las apuestas centrales, como el papel que debe jugar la economía campesina, comunitaria y familiar. Sin embargo, la Secretaría Técnica muestra que pasados 30 meses después de la firma del acuerdo, han habido algunos avances, pero han presentado algunas dificultades en su implementación y subsisten retos tanto en materia de desarrollo normativo como en materia de la implementación. De la verificación por la Secretaría Técnica se concluye que por tercer trimestre consecutivo no hay avances en la implementación del primer tema, es decir, del acceso y uso de tierras. Por otro lado, en el acuerdo se propone romper definitivamente el vínculo entre armas y política a través de la ampliación de la democracia, en la que los conflictos puedan ser canalizados institucionalmente, especialmente en los territorios más fuertemente afectados por el conflicto armado. Lamentablemente, frente a este punto, persiste la violencia contra las mujeres y lideresas. En un solo fin de semana, por ejemplo, fueron asesinadas 5 mujeres, entre ellas una reconocida líder que promovía la campaña Yo y León Míos, ya basta, no más violencia contra las mujeres. Esto sucedió en el municipio de Puerto Asís. Y por otro lado está aquel punto que propone cesar el fuego definitivo y bilateral, la dejación de armas, la reincorporación socioeconómica y política de los exintegrantes de las FARC y las medidas necesarias para generar garantías de seguridad que se requieren para la construcción de paz, de una paz estable y duradera. Laura, ¿qué visión tienes de la situación? La violencia es un pilar fundamental para comprender nuestra coyuntura actual. Sabemos que desde la creación del Estado-Nación en nuestro país, pues ha persistido hasta nuestros tiempos una violencia política que pues ha arraigado a muchos otros actores políticos, y las víctimas cada vez más se acrecientan dependiendo del gobierno y de varias condiciones sociales de la época. Bueno, una de las afectaciones más grandes que me parece que se le han dado a las víctimas es que estas personas han habido como un desplazamiento masivo a las principales ciudades, lo cual pues también ha creado una extrema pobreza en las principales ciudades del país, y pues porque estas personas llegaban a las principales ciudades sin nada en sus manos. Otra de las afectaciones que han sido muy evidentes es las agresiones a las mujeres y niños, o sea, agresiones físicas y sexuales, y también el asesinato de líderes sociales y políticos, muerte de inocentes en medio del conflicto armado, la despolitización y desapego a los partidos políticos y órganos de elección popular, que pues esto ha causado un bajo índice de democracia en nuestro país, y que pues es una de las afectaciones más grandes que se ha visto en estos ámbitos.
y un sometimiento de los civiles a estos grupos ilícitos, más que todos los campesinos, por un descuido del Estado. Esto se daba principalmente en los pueblos más pobres de Colombia o pues zonas rurales muy pobres. Respecto a las medidas de implementación para menguar los daños en las víctimas, voy a mencionar dos, que es la reforma rural integral y la participación política, un fortalecimiento en la participación política. Entonces, bueno, en la reforma rural integral, su objetivo principal era dar uso, acceso y titulación de tierras, que esto pues era manejado por la ANT. La ANT pues tenía una meta de entregar 240 predios por medio de un subsidio integral de tierras, y su meta era cubrir 900 de las solicitudes para la adjudicación de tierras. También estaban los planes nacionales para la reforma rural integral, que consistían en una política sectorial para erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad y revocar las brechas sociales las brechas sociales y económicas entre el campo y la ciudad. Y respecto a la participación política, dos de las propuestas que me parecieron importantes en este caso son dar derecho y garantías a la hora de ejercer la oposición política, y la otra es reforzar la participación política en sectores que hayan sido muy golpeados por este conflicto armado y por la violencia política también. Lady, ¿qué opinas al respecto? Primero que todo hay que tener en cuenta que eso ha sido un conflicto prolongado y ha sido un conflicto complejo. Ha sido prolongado porque no importa desde dónde se empieza a estudiar, ya sea desde la época de la violencia o antes, ya sea desde el surgimiento de los grupos guerrilleros o desde los años 80, no importa, siempre ha habido una confrontación armada. Y ha sido complejo porque han intervenido varios actores, el Estado, los grupos guerrilleros y las bandas paramilitares. Esa prolongación ha hecho que haya hondos efectos sobre la población y además ha generado nuevas condiciones de violencia. Hay autores que nos evidencian esto, como lo son Gustavo Ducán, quienes nos dicen que los secuestros y las extorsiones de las guerrillas fueron uno de los detonantes para los grupos paramilitares, que, como lo recordamos, son los responsables de más de 3 décadas de violencia en el país. También Jorge Giraldo nos dice que debido a la falta de democracia y la falta de desarrollo en ciertas zonas locales, no les dio otras alternativas más que los jóvenes se unieran a esos ejércitos privados. Además, hay que tener en cuenta que los efectos e impactos más notorios del conflicto recayeron sobre la población. Jorge Giraldo nos dice que nuestra guerra ha sido una guerra injusta y además sin consideración con nuestro pueblo. En el Registro Nacional de Víctimas se nos dice que si sumamos las víctimas directas e indirectas del conflicto, podemos tener 6,8 millones de personas, que equivale al 8% de la población total del país. Además, también hay que tener en cuenta que se le considera víctima, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, donde en su artículo 13 nos dice que son las personas que tuvieron algún daño colectivo o individualmente a partir del 1 de enero de 1985. Tenemos muchas modalidades de víctimas. Tenemos víctimas por despojo de tierras, por amenazas, por torturas, por asesinatos selectivos, por homicidios en personas protegidas, también por masacres y atentados contra bienes públicos. En Colombia se ha intentado muchas veces amenguar la guerra. Por ejemplo, podemos hablar desde los años 50, cuando pues podríamos mencionar el primer guerrillero que entregó las armas, que fue Guadalupe Salcedo, que tiempo después fue asesinado. También en 1991, cuando César Gaviria intentó un acuerdo de paz, pero esto no progresó y lo que hizo fue aumentar la guerra después de terminar esto. También en 1994, que se intentó el primer acuerdo de paz con Belisario Betancourt, y en los últimos 6 gobiernos también se ha intentado implementar la paz, con Pastrana, quien hizo negociaciones en medio del conflicto, también con Uribe, con Santos y pues actualmente con Duque. Actualmente contamos con el acuerdo final que se firmó el 24 de noviembre de 2016, donde se han implementado algunos puntos de los cuales lastimosamente no ha habido mucho avance.
También contamos con el acto legislativo 01 de 2016, donde se establece que en los próximos 20 años será necesario la implementación de un componente específico para la paz. Bueno, en el acuerdo final tenemos el punto 5, que nos habla del sistema integral de la verdad, justicia y garantía de la no repetición. Aquí contamos con medidas como la reparación integral de las víctimas, también con la promoción integral de los derechos humanos, es lo que se busca. Aquí también tenemos dos componentes importantes, como lo son la Comisión Integral del Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz. En esta comisión se ven algunos avances, como es la apertura de las casas de la verdad en algunas regiones priorizadas, también el acercamiento a entidades como la Fiscalía General de la Nación y a personas como los excombatientes, a personas miembros de la fuerza pública y a la academia. En la JET vemos avances en el desarrollo de audiencias y también en el acreditamiento de víctimas, pero no han habido tantos avances en las medidas de reparación a las víctimas. Hay que tener en cuenta que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es un ente que se busca es construir un relato histórico, es decir, explicar las diferentes versiones, y con la JET lo que se intenta es hacer justicia en términos de pena, es decir, que ese es un paralelo a la justicia ordinaria. Valentina, ¿qué piensas de la relación de los grupos guerrilleros con la sociedad civil y paramilitares con la política? Bueno, principalmente la relación que ha tenido el paramilitarismo con la política ha sido a causa de que los actores legales los han ido impulsando para que poco a poco estos lleguen a la política. Esto con el fin de que las acciones violentas que han tomado estos queden en la impunidad y no se haga justicia de una manera u otra. También existe cierta aceptación de algunos ciudadanos, a pesar de que estos sepan todas las acciones ilegales que han tomado estos. Esto se evidencia en la lectura de La Refundación de la Patria, en donde los paramilitares han llegado a tener espacios de legitimidad, en donde se realizan estrategias de monopolización en las diferentes entidades que tiene el Estado. De esta manera se mantuvieron representados por medio de actores legales que ocupaban puestos en las alcaldías, también en gobernaciones, hasta se penetraron en las instancias regionales, también de carácter judicial, como lo es la entidad de la Fiscalía y el DAS. Para mi pensamiento, esto es una forma de clientelismo, ya que los paramilitares reciben a cambio de que los actores políticos suban a puestos cierta impunidad, como le dije anteriormente, es un cambio de favores. Por parte de la relación entre los grupos guerrilleros y la población civil, a mi perspectiva yo pienso que es un poco débil, ya que estos han tomado acciones violentas como secuestros, como atentados, como lo fue el atentado en el Club Nogal en la ciudad de Bogotá en el año 2003 y el secuestro de la ex candidata a la presidencia Ingrid Betancourt. Por otra parte, otra idea, la cual pienso que apoya que esta relación es débil, es en el momento en el que se realiza el posconflicto, donde se pusieron en la mesa varios puntos, en el que uno de ellos era la participación política y la reincorporación a la vida civil de estos actores, en donde se presentaron con el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pero lastimosamente este partido no obtuvo un cierto número de votos, los cuales ellos pensaban que iban a tener más aceptación de los ciudadanos, pero lastimosamente no lo tuvieron. Alejandra, ¿qué opinas al respecto? Yo considero que la relación que tuvieron
los grupos guerrilleros con la sociedad civil estuvo basada principalmente en el miedo, pues los grupos guerrilleros poseían prácticas como el secuestro. La pesca milagrosa, por ejemplo, fue una estrategia que era utilizada para su financiamiento. Esta consistía en los secuestros realizados en las carreteras en las que la guerrilla paraba a los automotores particulares para luego llevarse a sus ocupantes, lo cual generaba miedo a las personas cuando iban a salir de viaje. O también está el uso de cilindros bomba. Se trata del uso de cilindros de gas rellenos con explosivos, metrallas, tachuelas, puntillas, tornillos, cauchos y pegantes, que al explotar arrojaban proyectiles calientes. Añadido a eso, también hay que señalar que la guerrilla fue eficaz para secuestrar y asesinar políticos y civiles indefensos y desarmados, para tomarse pueblos y sembrar minas antipersonas, pero también fue incapaz de defender la población campesina que decían representar. Por otro lado, en cuanto a la relación de la política con los paramilitares, yo traigo a colación el texto de la refundación de la patria, donde vemos que algunos de los partidos surgidos en los años 90 o creados a partir de la reforma política del 2003 han sido los más involucrados en parapolítica o farpolítica. En este texto se evidencia que no solo en los casos de parapolítica fueron los políticos los que buscaron a los paramilitares, pues los políticos investigados por vínculos con las FARC aparentemente también decían lo mismo. Las campañas electorales son grandes canales de reinversión de recursos del narcotráfico y de la corrupción pública con el fin de sostener esos procesos de captura compleja, la cual se relaciona con medios abiertamente ilegales, como por ejemplo el fraude, el soborno, el cohecho, la coerción armada, eliminación de competidores, el concierto para delinquir, entre otros. Mencionado lo anterior, se puede afirmar que la relación entre el paramilitarismo y la política consistió en una estrategia para preservar el poder o seguir en él, pues la parapolítica se entiende como aquella relación que se sostiene entre los actores políticos con los paramilitares y grupos ilegales con fines de beneficio, intimidando a la población civil, y precisamente el uso de la violencia con fines políticos y electorales, que es una de las grandes tragedias colombianas, en donde no solo actores clandestinos e ilegales, sino también actores públicos e ilegales han usado la violencia y se han beneficiado de la violencia ejercida por otros para avanzar en sus propios fines. Laura, ¿qué nos tienes por decir de estas relaciones? La relación entre guerrilla y sociedad ha sido cambiante al transcurrir de los años. Antes de los años 90, la guerrilla tenía un foco campesino y pues era criticado porque no abarcaba otros sectores sociales por el cual pues hacer política. Este también pues es considerado policlasista en algunas guerrillas. Y pues por ejemplo, las FARC desde un principio ha ejercido un gobierno y un cogobierno en algunos sectores del país donde ha hecho presencia. Antes de los 90 y en algunos sectores del país, la sociedad civil no tenía en muy mal aspecto a las guerrillas. Por ejemplo, las FARC en algunos pueblos pues decían que ellos no cometían ningún tipo de abusos, pagaban lo que consumían y pues incluso decían que la seguridad había aumentado, decían que pues se podía dormir a puerta abierta. En estos tiempos también se evidencia el nacimiento de la FARC política, donde estas guerrillas cooperaban con los partidos políticos para pues que estos partidos políticos ejercieran sus labores electorales en algunos terrenos y que pues este permiso era concedido por las guerrillas. Y pues a cambio de esto las guerrillas exigían un beneficio a algunos sectores rurales del país que eran cumplidos si estas personas llegaban al poder. Sin embargo, a inicios de los 90 la sociedad civil comienza a tener cierta desconfianza con estos grupos paramilitares gracias a que se dan muchas denuncias por secuestros y desapariciones que pues presuntamente estaban siendo promovidas por estos grupos guerrilleros. En el 2006, en una exigencia por parte de algunos sectores políticos a que pues se liberaran algunos secuestrados,
salió una frase muy emblemática que pues desprestigió mucho a las FARC, y era que las FARC no era la guerrilla del pueblo. Bueno, esto hizo que el temor social estuviera más a favor del gobierno. Y gracias a pues, unos pilares fundamentales, y es que la guerrilla sea una práctica indiscriminada del secuestro, la destrucción que generaban los cilindros bomba, el uso de minas antipersonal y la extorsión indiscriminada en pueblos y ciudades. Y entre los paramilitares y política me parece que hay más una correlación en la que ambos dependen mutuamente del otro. Este caso se puede evidenciar más profundamente en la investigación hecha por Claudia López, en la que los paramilitares tienen una relación con los políticos, pero que son de alto rango, o sea, son funcionarios ejecutivos que tienen en su mayoría una relación más directa con la presidencia de la República. Mientras que en las FARC política la relación se da más directamente con un líder comunitario o con un político local o municipal. Y por último, Lady, danos tu opinión. Ha sido una relación compleja debido a que para algunos ha sido buena, pero también para otros ha sido mala. Ha sido buena para algunos porque, como sabemos, estas guerrillas nacieron como unas guerrillas campesinas, que muchas de sus actuaciones estuvieron a favor de los campesinos. Es por eso que cuando el Estado, la Iglesia intentaban intervenir, ellos decían que se sentían protegidos y que ya no los necesitaban. También ha sido mala por la fama que se crearon esos grupos guerrilleros al tener actuaciones de relaciones con los narcotraficantes, también por las prácticas de secuestros, por las pescadas milagrosas, también por el uso de cilindros bombas, especialmente hacia los policías, también por los campos minados. Una relación de destacar es la que tuvieron los guerrilleros con los campesinos cocaleros, y eso se vio en 1996, cuando se empezó la fumigación con glifosfato. Eso hizo que muchas personas se movilizaran, especialmente en el Caquetá se movilizaron por 45 días 100.000 personas, pero muchas de estas movilizaciones fueron obligadas, porque esos guerrilleros obligaban a los campesinos a salir, y el carácter de esas movilizaciones se ve reflejada en una entrevista que se le hizo a un campesino en el Putumayo, en el que nos dijo que fue voluntariamente obligado. También Eduardo Pizarro nos menciona la relación entre urnas y armas, y esta comienza en 1986 con la reforma de la Constitución que permitió la elección popular de alcaldes. Eso fue bueno, pero también mala para algunas regiones, debido a que los líderes regionales estaban pactando actividades ideológicas con estos grupos y para que los apoyaran en sus actividades políticas, y también para liquidar a sus contrincantes. Es por esto que de 1986 al 2003 era muy frecuente el asesinato de líderes políticos, de funcionarios públicos, de concejales, de diputados, de alcaldes, siendo candidatos. Asesinaron a 108 alcaldes y a 64 concejales. En 1991, con la nueva Constitución, también aumentó la actividad tanto local como regional de tanto de las FARC como del ELN, para así incidir en los destinos políticos. Es por esta razón que muchos candidatos recibían apoyo de esos grupos guerrilleros, y el trato era que una vez electos tenían que colaborar con obras de interés general en las veredas y los principales cabeceras municipales. Es por eso también que en los 90 aumentaron los asesinatos de alcaldes, porque no cumplían con los pactos a los que habían llegado con estos grupos, o no acudían a las órdenes citatorias de estos grupos, o tampoco dejaban el cargo cuando se les pedía. En el 2002, más de 157 municipios se encontraban sin policía, debido a que tuvieron que ser retirados porque los atentados que se le hacían a ellos también estaban afectando a la población, porque muchos de los blancos estaban dirigidos a casas agrarias, también a los edificios de las administraciones municipales. Otra relación de destacar es el control que tuvieron esos grupos guerrilleros sobre San José del Caguán, en donde impusieron horarios en el transporte fluvial y terrestre. También tenían control sobre los vendedores, quienes tenían que tener un carnet expedido por las FARC. También solicitaban a personas que desalojaran sus casas, que se fueran de la región, y también imponían horarios a ciertos lugares comerciales.
Algo importante también es que en el 2008 se supo de 264 funcionarios públicos, entre ellos 83 congresistas que estaban investigados por vínculos con los paramilitares. Pero en el 2010 estas cifras subieron y pasaron a 400 políticos, entre ellos 102 congresistas. Las cifras reveladas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General revelan que un tercio de los alcaldes, gobernadores y concejales de Colombia han tenido relaciones con el paramilitarismo. Los paramilitares han sido los autores de más o menos el 7% de los hechos violentos contra los políticos, pero han sido los responsables del más del 96% de las investigaciones contra políticos por vínculos con estos actores. A manera de conclusión, yo quisiera traer a colación la presencia de algunos invitados que tuvimos durante el curso, que nos dieron el privilegio de conocer sus experiencias acerca de temas como la corrupción, la violencia, el conflicto armado, acuerdos de paz, entre otros. Como primera instancia tenemos a Andrés Ricardo Jiménez, un egresado de la SAP, quien nos hablaba de sus reflexiones de la corrupción en Colombia desde la administración pública. Él nos decía que la corrupción no tiene una sola definición, no necesariamente es ilegal y que la práctica corrupta no necesariamente está rompiendo una regla de juego, sino que es una tensión en términos éticos y que eso hace parte de la vida cotidiana de la administración pública y que cualquier práctica es muy susceptible de ser corrupta dentro de la administración pública. Por otro lado, tenemos a Diego Cortés, que es un economista y trabaja en la unidad de trabajo administrativa de Robledo. Entonces dice que la corrupción no solo se da en el sector público, pues muchas veces se da en medios de comunicación, que es algo fundamental del sector público, pero es un grave error entender así, porque él dice que el sector privado también se da la corrupción. Natalia Herrera, por otro lado, es una especialista de la Universidad Nacional en víctimas y construcción de paz. Ella dice que las personas que comparecen claramente comparecen con una intención en primera medida de reconocer verdades y responsabilidades. Cuando una persona no quiere dar una verdad completa y no se compromete con los derechos de las víctimas, entonces empieza otra vía, que es la del no reconocimiento de verdad y responsabilidad. Y es en ese momento cuando ya se empieza a dar un procedimiento para probar que efectivamente esa persona estuvo involucrada en los delitos que se le impugnan. Por otro lado, Sara Dávila, una abogada y magíster en los derechos humanos, nos hablaba sobre el enfoque de género en el acuerdo de paz. Ella nos decía que entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019, el avance general de la implementación del acuerdo ha sido del 6% y que este es un porcentaje demasiado bajito. Y aún más teniendo en cuenta que el 24% de la totalidad del acuerdo aún no ha sido implementada. Ella nos decía que respecto a los enfoques de género y étnicos, la implementación ha sido muy lenta. Ella decía que históricamente las mujeres hemos sido víctimas de una violencia ejercida, sobre todo en términos de lideresas y defensoras de los derechos humanos. Y esto se ha evidenciado desde estrategias como la humillación, intimidación, amenazas y también una violencia ejercida a través de estructuras a nivel estructural y de derechos. Y también tuvimos la oportunidad de tener la visita de Virgelina Charán, quien nos comentaba su experiencia siendo víctima de la inversión extranjera generadora del conflicto más grande en los territorios étnicos. Ella dice que solo hablan del conflicto político-militar, pero hay más tipos de violencia. El solo hecho de no decir la verdad es un método de violencia. Ella dice que Colombia lleva con un conflicto de más de 200 años, por no hablar que desde la conquista fue el saqueo de América Latina,
el desarraigo de los territorios y la imposición de una cultura. También contamos con la asistencia de Elias Jonathan, que hizo parte del Frente 33 y estuvo 5 años dentro del grupo y tuvo la decisión de desmovilizarse por desmovilización de las tropas de la Fuerza Armada, ya que los bombardearon. Él dice que una situación económica muy grave fue la razón que lo impulsó a meterse en la guerrilla. Él decía que la función principal del Frente 33 era la comercialización ilegal de la coca. Su formación ideológica fue la toma del poder para cambiar la situación económica del pueblo colombiano. Al punto que yo quiero llegar con todas estas intervenciones es que fue muy enriquecedor conocer estas experiencias para ampliar el conocimiento que se pudo obtener a partir de las lecturas, porque son vivencias que nos cuentan a flor de piel lo que en realidad se vivenció en estos temas y son personas que desde su perspectiva pueden alimentar y retroalimentar lo que vimos durante el curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Esperamos que estos temas de interés general hayan servido para comprender el porqué de algunas situaciones.